tiene una sección transversal de 4 por 4 pulgadas, que se mueve a 4 pies sobre segundo en agua a 40 grados Fahrenheit. Ahorita vamos a ver el dibujo de cómo está. Y aquí recuerden, ¿no?, que es irrelevante si el cilindro se está moviendo en el agua o el agua se mueve alrededor del cilindro. Nuestros coeficientes de arrastre, nuestras fuerzas de arrastre son exactamente las mismas. Entonces vamos a ver el esquema que tenemos. Bueno, nuestras herramientas. Recuerden, esta ecuación es la única que hemos visto hasta ahorita, donde tenemos pues la fuerza de arrastre, esto es lo que estamos buscando. Tenemos el coeficiente de arrastre, que recuerden, este CD tiene en realidad dos componentes. Va a tener un coeficiente de arrastre por, le voy a poner S de shape, por la forma. Esto es, si se acuerdan, está en referencia a la forma del objeto y qué tan atrás vamos a tener nuestro punto de separación del flujo de la superficie. Y vamos a tener un coeficiente de arrastre por fricción, que se va a generar por la rugosidad de la superficie en la que estamos teniendo con el contacto. Tenemos el área que puede ser o el área transversal al fluido, por ejemplo esta de aquí, o esta de acá, dependiendo qué coeficiente estemos obteniendo. Vamos a tener que analizar eso. O en una figura aerodinámica, lo que tenemos es la cuerda por la envergadura. Y tenemos este dato de aquí, que pues son los datos del fluido, ¿no? La densidad por la velocidad al cuadrado sobre 2, estos son los datos del fluido. Y básicamente eso es lo que tenemos aquí en nuestra caja de herramientas. Sin embargo, para obtener este coeficiente de arrastre, habíamos dicho que necesitamos el número de Reynolds, porque en las tablas, en las gráficas que vamos a conseguir, el coeficiente de arrastre depende del número de Reynolds, porque eso va a depender de la velocidad del fluido y ahí tenemos un sistema un poquito complejo para hacerlo, ¿no? Nosotros vamos a trabajar el número de Reynolds de esta manera, perdón, que tenemos la velocidad por una longitud característica sobre la viscosidad, y aquí nada más tenemos que tener cuidado si tenemos la densidad incluida, pues ya vamos a tener la viscosidad dinámica o la cinemática. ¿Ok? Nosotros ahorita, como estamos trabajando con este rectángulo de esta manera, el área que nos va a importar va a ser el área de aquí arriba. La de aquí enfrente, ya vimos que realmente la cantidad de fricción y de arrastre que vamos a tener aquí enfrente, pues no es tan significativa, porque nuestros flujos van a empezar a moverse desde acá. Pero una vez llegando aquí a la parte de arriba, es donde sí vamos a tener el flujo y se va a adherir. Y aquí vamos a tener la capa de velocidad cero, que nos va a empezar a generar, recuerden, perfiles de velocidad de esta manera dentro de la capa límite, hasta que llegamos al primer vértice. Si la figura no es aerodinámica, si la figura no tiene una forma de esta manera, donde los puntos de separación se dan naturalmente, en este caso que es un cuadrado, el punto de separación lo vamos a tener en el primer vértice y es donde vamos a empezar a generar turbulencia. Entonces, si tenemos esta, como aquí arriba dibujé el perfil, pues lo que tenemos aquí arriba son 4 pulgadas y esto va a ser nuestra longitud de contacto con el fluido. Y bueno, tenemos el esquema, ¿no? De nuevo, aquí formamos nosotros nuestra capa límite, aquí está el punto de separación, aquí empezamos a generar la turbulencia. Bueno, acá abajo también, ¿no? Obviamente. Pero ahorita vamos a concentrarnos únicamente en una de las caras. El flujo, les digo, da igual si esto se está moviendo hacia acá o es el flujo el que se mueve. El efecto es exactamente el mismo. Y este es nuestro esquema, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a hacer, pues vamos a calcular nuestro número de Reynolds. La viscosidad cinemática, esta la vamos a obtener de tablas. Tenemos que el fluido es agua. Estamos a 40 grados Fahrenheit. Vamos a cualquier tabla, la que quieran.
y obtenemos esta viscosidad de 1.67 por 10 a la menos 5 pies cuadrados sobre segundo. Los demás datos pues son datos del problema, tenemos la velocidad, tenemos la longitud, simplemente los vamos a sustituir, convertimos la longitud en pies, porque todo lo estamos manejando en pies, tenemos esto en pies, para no batallar, la velocidad también está en pies, eso creo que son 4 pies por sobre segundo, aquí está, efectivamente, la velocidad 4 pies sobre segundo, la longitud 0.33 pies, y la viscosidad cinemática del agua, y lo que obtenemos es un número de Reynolds de 8 por 10 a la 4, que ya a estas alturas ustedes saben perfectamente es una cantidad adimensional. Si quieren, pues lo podemos verificar aquí muy rápidamente. Tenemos pie con pie cuadrado, se van, segundo, se van, ¿no? Y obtenemos una cantidad tridimensional. Bueno, entonces con este número de Reynolds, lo que vamos a hacer ahora sí es ir a una tabla adecuada donde tengamos barras cuadradas o cilindros cuadrados como figuras para calcular el arrastre, ¿no? Y esta es una que yo encontré por ahí. Si se fijan, aquí tenemos la gráfica para una esfera, para un cilindro convencional, y lo que les comentaba la otra vez, ellos lo que llaman aquí un cilindro cuadrado. Y la tabla del cilindro cuadrado, déjenme la pongo de otro color, es esta que tenemos aquí así. Esta que acabo de pintar en naranja, es la del cilindro cuadrado. Nuestro número de Reynolds fue 8 por 10 a la 4. Vamos a buscar entonces aquí el 8 por 10 a la 4. 8 por 10 a la 4. ¿Cuánto era? Ya les estoy mintiendo. No sé, 8 por 10 a la 4. El número de Reynolds entonces estaría pues por 10 a la 4. Acá está, por acá. Aquí subimos. Estamos en el límite, si se fijan, de nuestra tabla. Creo que la clase pasada había agarrado yo les estaba mintiendo porque es 8 por 10 a la 3. Estamos al límite. Si nuestro número de Reynolds hubiera estado por 10 a la 5, entonces esta tabla, si se fijan, ya estaría de este lado, acá abajo en la escala, y ya no nos sirve para calcular el coeficiente de arrastre. Aquí con este coeficiente de arrastre vemos que estamos por arribita del 2. ¿Qué unidades tiene? Bueno, como es un coeficiente, tampoco tiene unidades el coeficiente de arrastre. Nosotros estamos aquí en 2 punto algo. Y es el valor que vamos a usar nosotros. Entonces, aquí de la tabla sacamos que tenemos 2.05 como coeficiente de arrastre. Esto de la tabla, pues como les comento, ¿no? Cada que tengamos que hacer el trabajo, vamos a tener que recurrir a tablas como esta y vamos a ver ahorita más adelante que hay una base de datos muy importante para perfiles aerodinámicos, que es las tablas NACA, que ahorita vamos a ver más adelante, el cómo las trabajamos. Bueno, con nuestro coeficiente de arrastre, para calcular el arrastre ya no vamos a usar nuestra longitud característica. Esta longitud la usamos para calcular el número de Reynolds. Pero para calcular el arrastre, lo que genera la mayor parte del arrastre ahorita va a ser nuestra área frontal al flujo. El área pues tiene las 4 pulgadas y tiene la longitud de 6 pulgadas, ¿no? Es lo que tenemos ahí. Multiplicando pues tenemos 2 pies cuadrados de área. Y con eso pues ya tenemos todo lo necesario para calcular nuestra fuerza de arrastre. Este de aquí, ya lo vimos, viene de la gráfica. El área es el área frontal, que está perpendicular al flujo. Y esto de aquí, pues la densidad del agua la podemos obtener de tablas y la velocidad es un dato del problema. Aquí tenemos la densidad del agua a 40 grados Fahrenheit, metemos nuestro coeficiente, ponemos nuestra área característica y lo que tenemos es un arrastre de 63.6 libras.
¿Qué significa esto? Así, si lo viéramos nosotros en términos de nuestro objeto que está aquí, vamos a suponer que esta cosa, de alguna manera, tiene aquí dentro un motor oculto. Este motor lo vamos a activar de manera que esto se mueva a 4 pies sobre segundo. Ese es nuestro objetivo, ¿no? Queremos que esto se mueva. Esto al moverse, pues va a empezar a generar arrastre, va a tener esta estela turbulenta, y este arrastre me va a generar una fuerza en sentido contrario de 63.6 libras fuerza. Para nosotros poder tener esta velocidad con este motor, el motor tiene que ser capaz de dar al menos 63.6 libras fuerza. Si nuestro motor da 50 libras fuerza, no vamos a poder alcanzar la velocidad de 4 pies sobre segundo. Y eso es un círculo vicioso que vamos a tener. Bueno, no vicioso, pero es un círculo, hay un sistema que se retroalimenta que vamos a tener en cualquier sistema aerodinámico. Si se fijan, si yo quiero más velocidad para mi objeto, para que se mueva más rápido, a mayor velocidad, voy a generar más arrastre. Y si quiero más velocidad, voy a generar más arrastre. Por eso no podemos tener objetos que viajen de manera ilimitada, con velocidad ilimitada en la Tierra, en un fluido, bueno, en la Tierra en general, porque tenemos aire, y el aire es un fluido, el fluido nos detiene de alguna manera, nos genera arrastre, y hay un límite. Bueno, hay dos límites, lo vamos a ver ahorita más adelante, pero uno de los límites a la velocidad que vamos a tener es este arrastre, porque va a llegar un punto donde para tener velocidades muy altas, vamos a requerir cantidades impresionantes de fuerza para vencer el arrastre que se está generando. Este arrastre va a crecer muchísimo, muchísimo. Y eso implica que nuestros motores tienen que ser cada vez más grandes, más pesados. Entonces vamos a tener que subir la potencia de los mismos para contrarrestar el peso y volver a contrarrestar el arrastre, y en fin, así nos vamos, ¿no? Entonces hay un límite ahí entre la velocidad que podemos alcanzar, porque independientemente de lo que sea, tendríamos un arrastre. Ahora, ¿qué ocurre en el vacío? En el vacío esto no es un problema. ¿Por qué? Porque en el vacío, en el espacio, no tenemos un fluido que nos esté generando este arrastre. Entonces, cuando tenemos ya, eso lo vamos a ver un poco más adelante, ¿no? Vuelos transatmosféricos, por ejemplo, una nave espacial que sale de la atmósfera o llega a unos puntos de la atmósfera donde ya la atmósfera es muy liviana, donde ya tenemos muy pocas partículas de aire, el arrastre que se genera es menor. Entonces, dando un ejemplo muy rápido, vamos a suponer que esta es la atmósfera. Esto lo vamos a ver un poquito más de detalle más adelante si alcanzamos a ver lo de principios de aerodinámica, de aeronáutica. Un avión que vuela a esta altura, por ejemplo, pues tiene un cierto arrastre. Pero un transbordador o una nave que está volando ya a niveles estratosféricos tiene menos arrastre porque hay menos fluido acá arriba que acá abajo. Y el futuro de los vuelos comerciales seguramente va a ser esto: elevarnos más para tener menos arrastre y tener más eficiencia en nuestros vuelos. Pero es muy importante esto, ¿eh? A mayor velocidad, mayor fuerza de arrastre, a mayor fuerza de arrastre, mayor potencia requerimos para poder movernos, motores más grandes, y ahí entramos en un problema aerodinámico. Y ocurre lo mismo con los carros, con los vehículos terrestres, ¿no? A final de cuentas, aunque ellos, bueno, tenemos los componentes de las ruedas contra el suelo, que también están generando aquí una carga adicional, que es la fricción, también van a generar arrastre. Cualquier vehículo en movimiento, cualquier objeto en movimiento dentro de un fluido, va a generar este arrastre. Ok. Y bueno, así se resuelve esto. Como ven, es muy sencillo, entre comillas, y si tenemos los datos del problema, pues no pasa nada. El detalle va a ser siempre, siempre, siempre en este tipo de problemas, este valor que estoy poniendo en amarillo, que estoy mostrándole. Este es el problema más grande que vamos a tener para conseguir, para nosotros poder resolver los problemas de
aerodinámica o de flujo sobre cuerpos. Separación de flujo. Vamos a ver qué es lo que ocurre en el punto de la separación de flujo. Si recordamos un poquito las leyes de Newton, un objeto va a tender a mantener su dirección mientras no haya otra fuerza que lo cambie. ¿Qué es esto? Si se acuerdan muy bien, si tenemos un... ¡Ay, caray! Me lo cambio acá. Si tenemos un objeto que se está moviendo en esta dirección y no tenemos fricción y no tenemos arrastre, si está en el vacío, se va a seguir moviendo en esta dirección hasta que llegue, por ejemplo, otro objeto, colisione y entonces cambie de dirección. Si no hay nada que ocurra, si no hay otra fuerza, si no hay nada, esta dirección se va a mantener infinitamente si no hay fricción, ¿no? Cuando nosotros, ustedes lo han sentido seguramente, ¿no? Cuando vamos dentro de un carro y tomamos una curva a gran velocidad, el carro va a tender a seguir derecho, a salir de la curva. Esto ocurriría, el carro se saldría de la curva si la fricción que estamos generando en los neumáticos, en los 4 neumáticos, si la fricción es menor a la fuerza centrípeta que estamos generando, el carro va a tender a deslizarse en esta dirección y saldrá de la curva. Si la fricción es mayor, entonces el carro va a tender a seguir la curva de una manera relativamente suave. Pero nosotros podemos sentir el efecto, ¿no? Nosotros, si tomamos la curva, inmediatamente sentimos que nos estamos yendo hacia afuera por la fuerza centrípeta y lo que estamos nosotros como personas dentro del carro, lo que estamos tratando de hacer es mantener la dirección en la que veníamos. Entonces, imagínense este carro, si lo vemos desde arriba, pues lo veríamos así, completamente, ¿no? Déjenme lo dibujo por... aquí va a caber. Imagínense que esta es la curva y este es el carro. El carro va pegadito a la curva, aquí, pegadito, pegadito, y se va a mantener en esta línea, en esta trayectoria, debido a la fricción de los neumáticos. Podemos hacer la analogía con un fluido. Cuando un fluido toca una superficie, esa superficie, por ejemplo, se genera fricción. Ya lo vieron con Aldo. Vamos a tener fricción en toda la superficie. Y esa fricción nos va a hacer lo que ya sabemos, que la velocidad del fluido en esa capa sea cero y que se genere una capa límite dentro de la cual nosotros vamos a tener nuestro ya famosísimo gradiente de velocidad, de temperatura, que ese creo que no lo vimos porque es ya para termofluidos, y un gradiente de concentración de partículas que tampoco lo vimos porque eso viene ya más en transporte de masas, que ya es fuera del tema, ¿no? Pero ocurre lo mismo, el fluido se pega a la superficie y se va a mantener pegado a la superficie hasta que la fuerza que trata de separar el fluido de la superficie es mayor, vamos a ponerle fuerza de separación, es mayor a la fuerza de fricción. Pues entonces ya tenemos la separación del fluido y vamos a tener el punto de separación del mismo. Bueno, denme un segundito. Denme un segunditito. Nada más déjenme contestar un pequeño correo. Ok. Bueno. Ya les había platicado yo que este punto de separación depende mucho de la geometría, ¿no? Si tenemos, ya habíamos visto una figura que tiene un vértice, o bueno, vamos a ponerla incluso así para hacerla un poquito más extrema. Al primer vértice que tengamos, nosotros vamos a mantener nuestro fluido siempre pegado, llegamos al vértice y ¡pum! Tenemos entonces estela turbulenta. Ahí se separa el fluido, ¿no? Lo mismo caso va a ser acá.
Cuando la figura es aerodinámica, cuando el perfil es aerodinámico, pues el punto de separación no requiere estar necesariamente en un vórtice, pero sí estará a cierta distancia de nuestro borde de ataque. A partir de aquí, nosotros vamos a tener una longitud hasta una cierta posición de nuestro objeto, de nuestra superficie, que no va a ser, aunque tengamos la misma geometría, esta figura, por ejemplo, no va a ser la misma siempre y va a depender de lo que llamamos el ángulo de ataque. El ángulo de ataque no es nada más que el ángulo, ay caramba, me regresé, el ángulo que tiene la cuerda de nuestro sistema. Recuerden que la cuerda en el punto que teníamos desde aquí hasta acá, lo vimos por ahí en una geometría. El ángulo que tenemos aquí, esto de aquí, es el ángulo de ataque. Y regularmente con los perfiles aerodinámicos lo que ocurre es que a mayor ángulo de ataque, más cercano a la punta está nuestro punto de separación de flujo. Por ejemplo, en este caso, el punto de separación en la imagen A, que tiene 5 grados de ángulo de ataque, nuestro punto de separación está ahí donde los puse el puntito rojo. Para el caso B, que tenemos 15 grados, ya si se fijan aquí empezamos a tener una estela turbulenta. Y para el caso C, 30 grados, si se fijan el punto de separación ya está aquí. Y recuerden lo que yo también les había dicho, ¿no? Mientras más atrás esté el punto de separación, menor es la estela turbulenta y por lo tanto también es menor la fuerza de arrastre. Pero para la misma figura, si se fijan, diferentes ángulos de ataque nos van a generar diferentes condiciones y nos van a generar un diferente coeficiente de arrastre que a su vez nos va a generar una diferente fuerza de arrastre. Entonces la cosa se complica, ¿no? Ya no solo depende de la geometría, sino depende de la posición de la geometría. Bueno, ya vimos que una vez que el flujo llega al punto de separación, empezamos a formar la estela turbulenta. Esa estela turbulenta, recuerden, en aviones es crítico, pero se genera absolutamente para cualquier objeto que se esté moviendo dentro de un fluido. Y bueno, aquí un ejemplo de qué nos afecta, ¿no? ¿Por qué es tan importante por ejemplo, en la operación aeroportuaria? Porque es fundamental, o sea, no solo es importante, es fundamental entender cómo se va a comportar esta estela turbulenta. En un tráiler, vamos a suponer que tengo yo un tráiler aquí. Este tráiler también me va a generar una estela turbulenta. Y ustedes a lo mejor, si manejan, que se hayan colocado alguna vez atrás de un camión muy pegado, pues el carro de repente se mueve o se empieza a acercar de más al tráiler, lo empieza como que a succionar. Este es uno de los efectos que vamos a tener. Pero son estelas turbulentas muy pequeñitas, ¿no? Las velocidades que lleva un tráiler son muy, muy cortas comparadas con lo que va a tener una aeronave en operación aeroportuaria. Y hay otro detalle, ¿no? Los aviones dependen mucho de un flujo de entrada laminar para poder mantener una segunda fuerza que vamos a ver más adelante, que es la fuerza de sustentación o de lift. Esta fuerza es la que hace que un avión vuele. Y esta fuerza requiere un flujo relativamente laminar. Cuando una aeronave entra en una estela turbulenta, lo que va a hacer es perder sustentación. Esta fuerza de sustentación, que es lo que mantiene a mi aeronave volando, la va a perder, esto lo vamos a hablar más adelante, y corre el riesgo de caer. Entonces, si no entendemos cómo opera la estela turbulenta, si no entendemos qué efectos tienen nuestras superficies aerodinámicas para generar estelas turbulentas, pues nos vamos a meter en un problema tremendo. Y bueno, de hecho nos ha pasado, ¿no? Nos hemos metido en problemas tremendos por este tipo de cosas. Para aeronaves, bueno, en general, la estela turbulenta siempre suele tomar la forma de flujos circulares tipo vórtices. Imagínense que es tridimensional y lo que estamos teniendo es una especie de espiral. Y se puede generar de manera periódica. No sé si se acuerdan que por ahí vimos hace tiempo ya, creo que en la primera clase,
Yo les comenté que teníamos, para algunos números de Reynolds, teníamos una figurita donde teníamos un flujo que empezaba a ser algo así. Que se empezaba a repetir cada vez más grande. No sé si se acuerdan que teníamos ahí la... Ah, creo que lo vimos cuando estábamos viendo visualización de flujo. No recuerdo. Pero esta figurita estaba por ahí en blanco y negro. Y lo que tenemos es una repetición periódica. Tenemos el mismo patrón de vórtices, pero cada uno se viene interfiriendo y están generando estos patrones, periódicos. Y a esto le llamamos el desprendimiento de vórtice. Importantísimo los aviones, definitivamente, porque podemos hacer que los aviones caigan, pero este flujo periódico, cuando algo es periódico, nos puede ocasionar vibraciones. Y cuando tenemos vibraciones, podemos llegar a algo que se llama resonancia. Y cuando algo entra en resonancia, tenemos aquí un problema, que la amplitud de los movimientos se incrementa. Y si esto le ocurre, por ejemplo, a un puente o a un edificio, los puede llegar a destruir, los puede hacer colapsar. Entonces, para los aviones, nosotros, si ponemos un avión, voy a hacer un dibujito muy rápido aquí, dentro del flujo turbulento de otro avión, lo que hacemos es que vamos a perder la fuerza de sustentación y ese avión se puede caer. Pero, si tenemos un edificio que esté en una zona de mucho viento y generamos turbulencia atrás de él, lo que podemos hacer es que la fuerza de arrastre empieza a hacer que este edificio oscile de manera periódica y esto lo va a debilitar y lo puede llegar a tirar. Y esto ya pasó por ahí. Híjole, no me acuerdo si tengo el video, pero ustedes, si buscan en YouTube, no me acuerdo exactamente de dónde está el puente, pero si buscan un puente entrando a resonancia por cargas de arrastre, van a ver clarito cómo el puente se empieza a torcer así de la nada. Es un puente que está calculado bien, el puente resiste las cargas estáticas, resiste todo, pero nunca consideraron la carga de arrastre del viento, que empieza a hacer que este puente entre en resonancia, la amplitud de los movimientos se exagera y el puente colapsa. Y creo que sí no tengo el video, desgraciadamente, de este puente. Pero vamos a ver qué ocurre con los vórtices de los aviones. ¿Qué son exactamente esos vórtices? ¿Cómo se ven? De nuevo, no sé si y aquí estos vórtices los podemos ver gracias a que se forma algo de vapor de agua en estas condiciones. Si pueden ver ahí el vapor de agua sobre el borde de ataque del ala, y ahí está. Si se fijan, en la mera esquina tenemos esas pequeñas estelas turbulentas que ahí eran pequeñitas, ¿no? Pero vamos a ver este avión cuando entran las nubes, vean. Tenemos esas estelas turbulentas que se empiezan a repetir periódicamente. Estas van a seguir creciendo y van a seguir creciendo y van a seguir creciendo y se van a mantener por kilómetros, ¿eh? No es cuestión de 2 o 3 metros, son kilómetros. Aquí esto tiene algo que se llaman winlets. Esos winlets en las puntas de las alas nos ayudan a minimizar un poquito la estela turbulenta y estamos teniéndola en otra superficie aerodinámica que se llama flaps en este caso. Pero vean cómo sigue la estela turbulenta, que es muy pequeñita en este caso. Sí, adelante. Son videos. Estos son videos reales. Sí, así se ve. Aquí tenemos la ventaja de que hay o neblina, o vapor de agua, o nubes, y por eso lo vemos. Pero esto no se ve. O sea, en un día soleado, claro, seco, el piloto, bueno, una operación aeroportuaria, imagínense Ciudad de México, que están aterrizando creo que cada 30 segundos tienen una operación, que mal no recuerdo. El piloto que viene atrás no alcanza a ver eso. Miren, aquí se ve clarito, ¿no? Aquí abajo. Pero eso el piloto que viene atrás no lo alcanza a ver. O la gente de torre de control no lo ve, si no tenemos miren ahí, el tremendo vórtice que está formando. Esto es invisible. Bueno, si tenemos alguna cámara termográfica lo podríamos ver, ¿no? Pero no, regularmente esto no se ve. Miren, ahí empieza a formar vapor en el borde de ataque. Y ahí vamos a poder un poquito
muy, muy leve la estela turbulenta. Aquí se forma también de los flaps, no tanto de los bordes, pero ahí están, se fijan, son remolinitos muy pequeños que se alcanzan a ver aquí. Y todo eso está generando, bueno, aquí nada más lo vemos en una superficie, pero todo el cuerpo del avión, todas las superficies están generando arrastre. Desde el fuselaje hasta los motores, y está el tren de aterrizaje abajo, vean nada más esos vórtices. Aquí se ven claritos y se ve que van a quedar. El avión ya pasó desde ese rato, imagínense el avión a qué velocidad va, 300, 400 kilómetros por hora, 500, y vean los vórtices siguen ahí. Vean estos. Aquí nada más vemos una pequeña capita, pero todo lo que está alrededor de ese pequeño rastro que se ve está generando esta turbulencia. Todo eso es la estela turbulenta, es lo que nos genera arrastre, y vamos a ver más adelante que nos genera pérdida de sustentación en cualquier aeronave que entre ahí. Vean, aquí se ve clarito cómo se forman los espirales periódicos. Y bueno, no sé cuántos más vengan, pero pues ejemplos hay muchísimos. Pero creo, no sé, espero que estén viendo la animación más o menos fluida, pero si no, bueno, creo que les da una idea, ¿no? De cómo funciona. Bueno, para no hacer el cuento muy largo, vamos a lo que sigue. Y con lo demás, pues es lo mismo, ¿no? Arrastre en vehículos, ahorita, bueno, lo vimos en aeronaves, pero en vehículos terrestres, pues también vamos a tener lo mismo, ¿no? ¿Qué pasa en tierra? ¿Qué pasa, por ejemplo, en los carros? En los carros también es importantísimo reducir este coeficiente de arrastre, porque aplica lo mismo, ¿no? A mayor coeficiente de arrastre, mayor fuerza de arrastre, por lo tanto tenemos mayor impedimento para que nuestro vehículo vaya rápido, y si queremos ir más rápido necesitamos entonces un motor más grande. Si metemos un motor más grande vamos a tener que consumir más combustible, vamos a tener más peso, y en fin, ¿no? Se hace ese círculo de velocidad contra fuerza de arrastre. Entonces, pues es primordial, es importantísimo reducir el coeficiente de arrastre, porque esto nos va a mejorar varias características de funcionalidad, de desempeño de nuestros vehículos, ¿no? Ejemplos típicos: mayor velocidad, mayor ahorro de combustible, mayor eficiencia en desplazamiento, mayor control, en fin, tenemos muchos beneficios cuando mejoramos nuestro coeficiente de arrastre, cuando lo disminuimos, ¿no? Mediante valores experimentales, para vehículos terrestres se ha visto que pues regularmente andamos por ahí de un coeficiente de 0.45 con un rango de 0.3 a 0.6. Por ahí andan más o menos los coeficientes de arrastre de vehículos terrestres, ¿no? Ya una forma deportiva, por ejemplo un auto de carreras, que están diseñados para reducir este arrastre al máximo, pues andan del orden de 0.175. Esto es el vehículo completo, ¿eh? ¿Recuerdan cuánto andaba el coeficiente de arrastre de una figura aerodinámica pura? Esa andaba por ahí del punto 0.4.05, ¿no? Más o menos. Fíjense cómo para un vehículo terrestre, una forma deportiva, pues andamos todavía bastante altos por ahí, ¿no? Ya un vehículo comercial con un arrastre de 0.25, pues ya es un buen coeficiente de arrastre. ¿Qué ocurre con los carros? Bueno, con los carros tenemos... ¿Por qué no corre? Con los carros pues tenemos esto. Si se fijan, tenemos aquí muchos problemas, porque al final de cuentas los automóviles tienen que tener muchas superficies no aerodinámicas, o tratando de que son lo menos aerodinámicas posibles,
pero son por reglamento, ¿no? Por ejemplo, los espejos laterales. Ahí, si se fijan ustedes en azul, estamos viendo las zonas donde ya tenemos la separación del flujo y podemos ver perfectamente cómo en las llantas y en los espejos laterales y en la interfase del parabrisas con el techo es donde tenemos esquinas y ahí es donde tenemos los puntos de separación. Si a ustedes les gustan los autos y son de los que tunean sus carros, esto es muy importante. Es muy importante entender cómo, no porque le pongan un spoiler a su carro para que se vea bien padre, le están haciendo un favor al pobrecito. Lo más seguro es que si se lo ponen sin saber qué están haciendo, están generando solamente estelas turbulentas en esa zona. Yo creo que les va a dar muy poquito fuerza de downforce, lo vamos a ver más adelante igual, es la fuerza de sustentación en sentido contrario, y lo que van a hacer es únicamente generar un montón de turbulencia, que en lugar, sí se ve muy padre el carro, pero están haciendo que vaya más despacio. Si ese spoiler, si ese alerón no está contemplado en el diseño total del auto, lo que hacemos es generar superficies que nos van a generar arrastre. Aquí vemos nuestro punto, si se fijan es clarito, ahí no se ve porque lo pinté del mismo color. En el frente tenemos nuestro punto de contacto, nuestro punto de estancamiento, ese punto donde la velocidad es cero, y a partir de ahí podemos ver cómo, el color, ¿no? Como tiene muchos colores, aquí no se alcanza, lo vamos a poner con el highlighter. Aquí tenemos nuestro flujo pegado a la superficie hasta que llegamos a un vórtice y tenemos ya el punto de separación. Las llantas, los espejos, en fin, todo esto afecta. Y todo esto que tenemos, todo esto que tenemos, Chihuahua, todo esto que tenemos acá atrás, que la canción no lo puedo poner ahí. Ahí está. Todo esto que tenemos acá atrás es fuerza de arrastre, que nos va a minimizar el performance de nuestro vehículo. Igual que con las figuras cualquiera, pues mediante estudios experimentales se han obtenido diversas formas, ¿no? Incluyendo, por ejemplo, árboles, edificios, como les comentaba, ¿no? Importantísimo para los edificios altos, que no entren en resonancias. Paracaídas, aquí lo que hace que un paracaídas caiga despacio, pues es básicamente esta fuerza de arrastre que se está generando, nada más que aquí la estamos teniendo hacia arriba. Si se fijan, ya por allá habíamos visto una tablita donde venían los coeficientes de arrastre para hemisferios huecos, ¿no? Pues eso aplica para un paracaídas, ¿sí? Que lo que nos hace que el paracaídas baje despacio. Personas caminando, ciclistas, que aquí se alcanza a ver perfectamente el típico casco que tienen los ciclistas de carrera. ¿Para qué sirve esto? Pues para tratar de hacer desde la cabezota del ciclista a la espalda una superficie aerodinámica total. Digo, soy malísimo para dibujar caras, pero imagínense que aquí viene la cara del ciclista, aquí viene el cuello, aquí vienen las manos. Lo que estamos tratando de hacer es generando una superficie continua con la espalda para retrasar lo más posible nuestro punto de separación de flujo. Si trajera uno de los cascos normalitos, de los que usamos en calle y lo demás, pues el casco sería aquí chiquito y seguramente tendríamos nuestro punto de separación por acá y estaríamos generando mucha más turbulencia. Trailers, como ya les comentaba, semirremolques, carros, desde un carro más o menos deportivo hasta una van, y en fin, ¿no? Podemos ir viendo un montón de coeficientes de arrastre para vehículos comunes y corrientes. Y usando esas tablas, vamos a ver qué ocurre, por ejemplo, con un automóvil. ¿Cómo va a variar? ¿Qué efecto va a tener ya físicamente este coeficiente de arrastre en un automóvil? Bueno, nos piden determinar el coeficiente de arrastre de un automóvil en condiciones de diseño de una atmósfera y 70 grados Fahrenheit. Estos son datos del problema. Con una velocidad de aire de 60 millas por hora. Nos dan el área frontal del automóvil, ya no la tenemos que calcular. Y la fuerza de arrastre de este automóvil que midieron en un túnel de viento es de 68 libras
fuerza. Recuerden que la fuerza de arrastre la podemos medir muy fácilmente, no el coeficiente, ¿eh? La fuerza de arrastre, si yo tengo mi resorte calibrado, amarro mi vehículo ahí, tengo que tomar clases de dibujo para poder dar bien esto, pero bueno, ahí se entiende. Amarro mi vehículo, enciendo mi túnel de viento, el túnel de viento me va a generar fuerza de arrastre, esa fuerza de arrastre va a jalar mi carro, y proporcionalmente el desplazamiento de mi resorte calibrado, lo que esto se desplace, yo como lo conozco, lo puedo convertir en la fuerza de arrastre. Conociendo la fuerza de arrastre, entonces ya puedo calcular, determinar el coeficiente de arrastre. Entonces vamos a trabajar en esto. Ya tenemos nuestra ecuación. Es la misma que vamos a usar. Esto se usa, les digo, para cualquier geometría, no importa la geometría. Lo que sí vamos a hacer es pues despejar para el coeficiente, ¿no? El coeficiente de arrastre es igual a 2 veces la fuerza de arrastre sobre la densidad por la velocidad al cuadrado por el área frontal del automóvil que ya tenemos de datos del problema. Sustituimos los valores que tenemos aquí. Esto, recuerden, sale de tabla. El área frontal es dato del problema. La fuerza la obtuvimos experimentalmente. La velocidad no la da del problema. Solo usamos algunos factores de conversión aquí para convertir millas por hora a pies sobre segundo. Y obtenemos un coeficiente de arrastre de 0.34. Y ya con eso, con ese coeficiente de arrastre, pues podríamos nosotros empezar a variar las condiciones, por ejemplo, la velocidad, o podríamos empezar a variar cómo se va a desempeñar el auto a nivel del mar o en una montaña, ya cuando el aire es un poco más ligero. En fin, ya con este coeficiente podemos empezar a ver ciertas cosas, ¿no? Recuerden que este coeficiente de arrastre pues nos va a servir siempre y cuando nuestro vehículo se mantenga en el mismo ángulo de ataque, por decirlo así, ¿no? En este caso sería 0 grados. Si este ángulo de ataque variara, por ejemplo, que el auto estuviera, no sé, haciendo un caballito, aunque es algo ridículo, entonces nuestro coeficiente de arrastre va a ser diferente. Con los autos, pues es irrelevante, ¿no? Pero con las aeronaves sí cambian el ángulo de ataque constantemente. Entonces ahí sí se vuelve un factor crítico. ¿Y qué ocurre? ¿Qué ocurre cuando estamos calculando el motor que requerimos para un vehículo, por ejemplo? Cuando necesitamos calcular este motor, el propulsor, contra el arrastre únicamente, ¿no? Vamos a ver qué tanto nos afecta. ¿No se acuerdan por ahí, o al menos con Aldo, no sé si los menciono, pero la potencia no es nada más que la rapidez con que se ejecuta un trabajo? O sea, qué tan rápido ejecuta un trabajo. Básicamente cuando uno dice, no, pues mi carro tiene, voy a hacer un número, 30 caballos de potencia, significa que es capaz de ir, por ejemplo, de 0 a una velocidad X en un determinado tiempo, con una rapidez. Eso es lo que nos dice la potencia. Cuando nosotros tenemos una fuerza continua, una fuerza que está aplicada sobre un objeto que se va a mover a una velocidad constante, pues tenemos una ecuación de potencia que es la potencia es igual a la fuerza por la velocidad de este objeto. Estas son ecuaciones de física básica, no me voy a detener mucho en ellas. Ahorita tomen mi palabra y ya si quieren las pueden revisar en un ratito libre que tengan, ¿no? Entonces vamos a ver. Calcular la potencia requerida para mantener un auto a una velocidad de 25 metros por segundo. Se mueve a través de aire a 20 grados Celsius. El área proyectada es de 2.5 metros cuadrados y tiene un coeficiente de arrastre de 0.35, que ya ahorita vimos cómo lo calculamos este coeficiente de arrastre, ¿no? Y nos piden
definir la potencia que se requiere, de qué caballaje debe ser el motor. Entonces, calculamos primero pues nuestra fuerza de arrastre. Lo primero que tenemos que hacer es quién se opone al movimiento del carro. Bueno, hay muchas cosas, ¿eh? No es la única fuerza. Está la fuerza de fricción también, ya les comentaba. Los neumáticos de nuestro vehículo va a generar fricción que se oponen en contra del movimiento, aunque es poca porque vienen rotando, pero aún así tenemos fricción. Si no hubiera una fuerza de fricción, no hay manera de que nuestro vehículo se mueva, pero bueno, eso es otro, ¿no? Calculamos nuestra fuerza de arrastre. La fuerza de arrastre es igual al coeficiente de arrastre por los factores que vienen determinados por el movimiento del flujo, que son la densidad y la velocidad, por el área frontal que tenemos. Esto es dato de problema, esto es dato de problema, esto de aquí, perdón, sí, este es dato de problema, que es aire a 20 grados Celsius, la velocidad no la dan, el sobre 2, y tenemos el área frontal del problema, y aquí está nuestra fuerza de arrastre. Si se fijan, todas estas condiciones que tenemos aquí para este caso nos hacen que en mi vehículo, lo voy a dibujar así para no tardarme, el vehículo se está desplazando hacia acá, pero se me está generando una fuerza de 329 newtons hacia atrás. O sea, así de entrada, la potencia del motor debe ser capaz de suministrar al menos 329 newtons de empuje ya hacia adelante. Y ahora la potencia. Si la potencia habíamos dicho que es la fuerza per la velocidad, si tenemos nuestra fuerza que calculamos de acá, que es la fuerza de arrastre, recuerden, esta no es la única fuerza, hay más fuerzas, pero ahorita para simplificar el problema. Luego multiplicamos por la velocidad y obtenemos 8.230 watts, 8.23 kilowatts. Eso es lo que tiene que tener nuestro motor de potencia para poder mantener un automóvil con estas condiciones aerodinámicas a 25 metros sobre segundo. No sé cuántos sean 8.23 kilowatts, la verdad no tengo la conversión a caballos. Pero vamos a ver qué pasa con el consumo de combustible. Esto ya es una simplificación del problema. Realmente hay muchas cosas que nos van a afectar el consumo de combustible, pero vamos a verlo ahorita muy de rápido, nada más para que se den una idea, ¿no? Sí tengo la conversión aquí. 8.23 kilowatts son aproximadamente 11 caballos de fuerza. Ya vimos, ¿no? Que si yo subo mi coeficiente de arrastre, va a subir mi fuerza de arrastre, porque tenemos una relación directa entre estas dos cosas, ¿no? Si aquí yo tenía un coeficiente de 0.35 y una fuerza de, no me acuerdo cuánto, 380 newtons, déjame lo checo nada más, pero no, 329. De 329 newtons, si yo empiezo a incrementar este valor, la fuerza que yo voy a requerir también se va a incrementar. ¿Y qué pasa si incremento yo la fuerza del sistema? Pues voy a requerir igual mayor potencia. Si se fijan, si yo aumento, por ejemplo, el área frontal, si le pongo un spoiler o si le pongo cualquier tontería enfrente al carro, de manera que el área se incrementa, yo incremento mi coeficiente de arrastre, incremento la fuerza de arrastre y por lo tanto incremento la potencia que necesito en el vehículo para mantenerlo a esos 25 metros por segundo, ¿no? Y esto, si lo vemos de una manera un poquito más gráfica, lo que ocurre es algo así. Si nosotros queremos mantener las mismas potencias a diferentes RPMs para un vehículo que tiene un coeficiente de arrastre más eficiente que el otro, por ejemplo aquí, en este caso, si se fijan, el vehículo 1 alcanza la potencia requerida. Por ejemplo, para llegar a los 100 HP requiero pues más de 3.000 RPM, ¿no? Para llegar a los 200 ya estoy cerca de 4.750. Para llegar a 300, 5.750. Y si ustedes saben un poquito cómo opera un carro,
Hay de nuevo muchos factores que influyen, como la cilindrada, y no, pero vamos a suponer que aquí el carro es el mismo, ¿no? Cada que yo doy una revolución por minuto, lo que estoy haciendo es, si este es mi cilindro, si tienen un poquito de idea cómo mejora el carro, cada vuelta que da, cada revolución que da el vehículo, lo que hago es llenar de combustible el cilindro y vaciarlo. Es decir, que mientras más veces yo haga ese ciclo, voy a meterle más combustible al vehículo y lo voy a sacar. Voy a meterlo más y lo voy a sacar. Por lo tanto, consumo más combustible. Un vehículo más eficiente aerodinámicamente, suponiendo que por eso tenemos esta diferencia de potencias, un vehículo más eficiente alcanza los 100 HP requeridos, pues a 1000, ¿no? Los 200, cerquita de 2000. Los 300, pues por los 3000 más o menos, ¿no? Significa que estoy dando menos ciclos, menos vueltas, menos consumo de combustible. Este es un vehículo que tiene un coeficiente de arrastre más alto, un vehículo con un coeficiente de arrastre más bajo, suponiendo que son igualitos, yo estaría teniendo estas tablas de potencia y por lo tanto este vehículo 2 consumiría menos combustible. Es un ejemplo muy bobo de cómo podríamos aplicar esto en un vehículo terrestre, en su automóvil, en lo que sea, ¿no? Entonces, si ustedes logran calcular la fuerza de arrastre de su vehículo y lo quisieran hacer un poco más eficiente, hay que empezar disminuyendo también las cargas de arrastre, que a final de cuentas van a tener una afectación. Muy bien. Y esto sería todo de arrastre. ¿Dudas? ¿Comentarios? Antes de pasar a lo que es sustentación. Pues hasta ahora no, pero ya nos dio una idea de qué hacer cuando tengamos nuestro auto, modificar por todas partes. No le pongan alerones a los gorras. Eso sí es la regla número 1, porque eso nada más va a hacer que tengan mayores cargas aerodinámicas. Tienen que calcularlas. Bueno, vamos a ver entonces la parte que es un poquito más divertida, que es sustentación. Yo creo que esta clase nos va a tomar esta sesión y la que sigue. Ahí, no sé, ahí está. Y después vamos a ver qué tanto avanzamos y vamos a ver, yo creo que nos va a dar tiempo de ver un poquito de principios de aeronáutica y de aerodinámica. Bueno, vamos a ver entonces ahorita el tema número 2, sustentación. Que les digo, es más divertido. ¿Qué hora son? 9:30, tenemos una hora. Yo creo que si nos tomamos 2, nos va a llevar 2 secciones. Bueno, ya vimos que si yo tengo un objeto cualquiera que se está moviendo, el arrastre es la fuerza que se opone a ese movimiento, ¿no? Si el flujo viene hacia acá, vamos a cambiar el flujo, vamos a poner el flujo. Si el flujo viene hacia acá, la fuerza de arrastre hace que mi objeto, que la representación del movimiento sea opuesta al flujo, ¿no? Ya sea que el objeto se esté moviendo, que el flujo se esté moviendo, esta fuerza de arrastre va a hacer que mi objeto vaya más lento. Pero es paralela. Si se fijan, aquí nuestra fuerza de arrastre, si lo ponemos como el símbolo de paralelismo, pues es paralela al flujo, aunque puede ir en sentido contrario. La fuerza de sustentación, ¿dónde está? Aquí está. La fuerza de sustentación es una fuerza que va a actuar perpendicular al flujo, ¿no? En este caso, de esta manera. Esta es mi fuerza de arrastre, esta es mi fuerza de sustentación. La fuerza de arrastre es común a casi cualquier vehículo, ya lo vimos ahorita, ¿no? Hasta cualquier cuerpo, hasta un árbol, hasta un edificio, hasta una persona, el ciclista, el motociclista, lo que sea. Pero realmente la sustentación la vamos a encontrar principalmente en aeronaves y en casos muy específicos de vehículos terrestres, como lo son los automóviles de competición, donde vamos a trabajar con una fuerza de sustentación negativa que se llama en inglés downforce. Vamos a verlo más adelante, ¿no? Pero principalmente, realmente, el peso que tiene la fuerza de sustentación se va a dar en aeronaves, ya sea de ala fija o de ala rotativa, que vamos a ver un poquito más adelante.
La sustentación se debe también principalmente a una diferencia entre presiones. ¿Se acuerdan que nosotros dijimos que aquí teníamos nuestro punto de estancamiento y que teníamos acá otro punto y que por Bernoulli podíamos ver la diferencia de presiones y que esa presión iba a ser diferente a la que teníamos acá? Esto de aquí iba a ser una presión negativa, que es la que nos iba a generar ese arrastre, ¿no? Bueno, pues para la sustentación vamos a tener algo muy parecido. Aquí les voy a hacer una aclaración, ¿eh? Esto que les voy a platicar, o esto que está aquí, es solo una parte de toda la imagen completa. Es lo que entendemos físicamente de cómo se da la sustentación, pero no es toda la imagen, no es toda la película. De hecho, no sabemos exactamente por qué se da la sustentación. Es algo muy curioso. La controlamos, la podemos calcular, la podemos predecir en modelos numéricos, en experimentos físicos, pero en realidad no tenemos el panorama completo de la sustentación. Esto que estoy platicando aquí, que debido a las formas aerodinámicas del fluido que se mueve por la aeronave, por arriba de la aeronave, se desplaza a mayor velocidad en la parte superior, es solo una parte de todo el cuadro completo, nos genera sustentación, pero hay experimentos que han demostrado que esto no es condición ni necesaria ni suficiente para mantener sustentación. Y hay cosas que no entendemos ahí del todo. Pero bueno, eso ya es otro tema. Ahorita vamos a ver un dibujito, pero cuando tenemos este fluido moviéndose por la parte superior del objeto a una mayor velocidad, va a generar una fuerza perpendicular apuntando hacia arriba. Es decir, así. El fluido acá arriba se mueve más rápido que el fluido acá abajo y me genera una diferencia de presión que, como el arrastre, va a succionar, por decirlo de una manera muy grosera, no nada elegante, va a succionar al objeto hacia arriba. Y esto me ocasiona sustentación. Ay, espero que estén viendo lo que estoy escribiendo en sus pantallas, porque yo aquí me tapa el borde, pero espero que ustedes sí lo alcancen a ver. Excelente. Bueno. Entonces tenemos un objeto cualquiera que se está moviendo en un flujo. Recuerden, una vez más, da igual si el objeto se mueve en el flujo o el flujo se mueve alrededor del objeto. Es exactamente lo mismo. Este sería nuestro panorama aerodinámico. Tenemos, obviamente, algo que está causando que el objeto se mueva. Un motor, un propulsor, ya sea un motor a reacción, o sea, en unas hélices, o en el mar sería pues una propela, en fin, varias cosas, ¿no? Si tenemos un impulso, tenemos un arrastre. Ya vimos que es imposible no tener un impulso si tenemos un arrastre, si tenemos un flujo. La única manera de tener impulsos sin arrastre es en el vacío. El objeto tiene un peso. Definitivamente tampoco tenemos objetos que no tienen peso. Y para nosotros mantenernos volando en el fluido, tenemos que generar una sustentación, que va a ser una fuerza que se opone al peso. Entonces, nuestra fuerza de arrastre se opone al impulso y la fuerza de sustentación se opone al peso. Y aquí tenemos en la imagen lo que les comentaba, ¿no? Vamos a suponer que nosotros tenemos este objeto tan básico y que acá en esta zona de acá, iniciando, pues nuestro fluido se mueve a la misma velocidad, ¿no? Todos estos puntos se van moviendo a la misma velocidad. ¿Se acuerdan por ahí cuando vimos visualización de flujo, cómo los puntos iban pintando del mismo color, iban haciendo las mismas rayitas hasta que se encontraban con un objeto, ¿no? Vamos a imaginarnos que tenemos eso aquí. Una vez que llegamos a la superficie del objeto, el fluido tiene que empezar a recorrer esa superficie. Hay un fenómeno que se da, que de nuevo son de esas cosas que no entendemos ahí del todo, que nos dice que una partícula de aire que se vaya por abajo del fluido se va a mantener de alguna manera ligada a la que viene arriba.
y a la que viene acá, y a la que viene acá. Se van a mantener por alguna razón. No sabemos exactamente cómo viene esa coherencia entre las partículas. Pero ¿qué ocurre si estas partículas van pegadas con la distancia que están recorriendo? Aquí ya estaríamos en zona turbulenta. Si se fijan, la distancia que yo recorrí de aquí a aquí es mucho menor a la que recorrí de aquí a acá. Y es lógico, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, una distancia recta, esta recta va a ser más corta así yo me voy dando una curva desde acá hasta acá, ¿no? Para que las dos partículas lleguen a este punto exactamente al mismo tiempo, necesitamos que esta partícula de aquí sea más rápida, que vaya a mayor velocidad. Esto nos ocasiona que acá arriba se genere una presión que va a ser menor a la presión que tengo acá abajo. Y si esa presión, esa diferencia de presión es lo suficientemente grande, mi fuerza de sustentación va a ser igual o mayor al peso. Nuestro objeto se va a mantener estable o se va a elevar. Y la ecuación para la sustentación es la siguiente. Si ustedes se dan cuenta, es exactamente la misma que para el arrastre. Tenemos un coeficiente de sustentación, tenemos los datos del fluido, tenemos un área y tenemos obviamente la fuerza de sustentación. Y pues ya podemos ver algunas cosas, ¿no? La velocidad de esta ecuación va a ser la velocidad del fluido con respecto al objeto, y pues nuestra fuerza de sustentación está en función de la forma del objeto, la velocidad del fluido y obviamente pues los factores que nos influyen en esta sustentación. Ok, para una aeronave, el área que vamos a trabajar, de nuevo, ya la habíamos platicado por ahí cuando vimos arrastre, vamos a hacer lo mismo. Vamos a tener la cuerda por la envergadura, que no es nada más que la longitud del ala. Y la cuerda, pues, es la distancia desde el borde de ataque hasta el extremo final del ala. Aquí tenemos una superficie aerodinámica típica. El área de la planta, pues, es toda la superficie que tenemos aquí. Esa no nos va a interesar mucho en este momento. A nosotros nos interesa lo que es la cuerda, que es la dimensión que tengo yo de aquí a acá, y la envergadura. Estas son las dimensiones que voy a tener para usar mi cuerda. Aquí sí es importantísimo el ángulo de ataque. Ya vimos, cuando vimos arrastre, vimos un poquito el porqué. Recuerden que cuando cambia este ángulo de ataque, cambia mi coeficiente de arrastre y cambia mi punto de separación de flujo. A mayor ángulo de ataque, si yo aumento el ángulo de ataque, se acerca más mi punto de separación al borde de ataque, que es la línea que tengo aquí, y a menor ángulo de ataque, yo lo retraso este punto de separación. Bueno, entonces con esta ecuación tenemos el mismo caso. El coeficiente de sustentación no es sencillo de calcular, no es de que yo voy a hacer un ala y lo voy a calcular así muy rápido. Regularmente recurrimos a métodos numéricos, hacemos nuestro perfil alar y lo metemos a un software de CFD para poder calcular estos coeficientes de arrastre, y dependen de un montón de factores, ¿no? No es también algo directo. Y lo que ya les comentaba, ¿no? En este caso no dependemos solo de la geometría de la superficie, sino del ángulo de ataque. Aquí tenemos un diagrama de cuerpo libre de una superficie alar, donde tenemos la dirección de flujo, tenemos nuestro ángulo de ataque, tenemos la línea de la cuerda. El ángulo de ataque se va a medir de la cuerda contra la dirección de flujo. Aquí vamos a tener otro arrastre que no habíamos mencionado, pero que ya vamos a ver aquí, que se llama arrastre inducido. Ese no lo vimos durante el arrastre porque es una consecuencia de la sustentación, y para no mezclarles cosas, ahorita vamos a ver de qué se trata.
Si se fijan, con este arrastre inducido que tengo yo aquí abajo, es una fuerza que se opone al movimiento. Y la fuerza de sustentación, que es una fuerza que yo tengo aquí arriba, si uso la regla del paralelogramo, lo que tengo es una fuerza neta, una resultante, que está en esta dirección, que es la que va a actuar sobre mi superficie aerodinámica o sobre mi objeto que está trabajando. Esta fuerza neta es la que me va a servir para mis cálculos al final de cuentas. No es solamente la fuerza de sustentación, porque tengo que considerar este arrastre inducido que vamos a ver un poquito más atrás. Pues las aeronaves tienen una fuerza de arrastre, ¿no? Ya dijimos que no hay manera de tener un avance dentro de un fluido sin arrastre. Entonces, además de las fuerzas de arrastre que ya vimos, que es la fuerza de arrastre por la forma, shape, perdón, esto es igual a, más la fuerza de arrastre por fricción, tenemos que sumar una fuerza de arrastre inducido. Es un arrastre más, una componente más que vamos a sumar ahí. Y este arrastre inducido está en función de la sustentación. Entonces aquí tenemos una relación realmente que se retroalimenta en doble sentido más. Si yo voy a tener sustentación, entonces también voy a tener ese arrastre inducido que se suma a mi fuerza de arrastre total. Y todos estos factores los voy a tener que balancear si estoy trabajando yo en diseño de aeronaves o si estoy trabajando en diseño de superficies aerodinámicas, ¿no? Y bueno, es lo que les comentaba. Es esta regla de paralelogramos con mi fuerza de sustentación y mi arrastre inducido, que se va a sumar a mi fuerza de arrastre por fricción y a mi fuerza de arrastre de forma, perdón, aquí, de un arrastre más. La fuerza que se produce por el arrastre inducido es la misma ecuación, exactamente la misma, pero ahora tenemos un coeficiente de arrastre inducido. Ahorita ya tenemos, por ejemplo, desde arrastre tenemos coeficiente de arrastre por fricción. ¿Se acuerdan? El que me da por la superficie y rugosidad de la piel del sistema, de la superficie del objeto que está en contacto con el vehículo. Tenemos un coeficiente de arrastre de forma. Si es cuadrado, si es redondo, si es esférico, ¿dónde está el punto de separación del flujo? Tenemos un coeficiente de arrastre inducido, que es este que se va a dar en función de mi coeficiente de sustentación. Todos estos coeficientes de arrastre se suman y me dan un coeficiente de arrastre general para todo mi vehículo. Y regularmente es el único que me va a interesar a mí, ¿no? Obtener estos por separado a veces es complicadísimo. Se requieren cantidad incosteable de experimentos y no tiene mucho sentido, porque al final de cuentas, para los cálculos me interesa únicamente este coeficiente general de arrastre. Mi ecuación sigue siendo exactamente la misma. Sin embargo, para el coeficiente de arrastre inducido, sí hay una relación directa con el coeficiente de sustentación. Y tenemos esta ecuacióncita. El coeficiente de arrastre inducido va a ser igual a el coeficiente de sustentación al cuadrado sobre pi por el producto de la envergadura por la cuerda de la superficie aerodinámica. Esta pequeña ecuación, si yo conozco el coeficiente de sustentación, ya sea por medios numéricos o lo calculo experimentalmente, me ayuda a calcular mi coeficiente de arrastre inducido. Bueno, entonces, el arrastre total que tenemos en una aeronave, pues va a ser la suma de las tres fuerzas que nos generan los tres coeficientes. La fuerza de arrastre es igual a la fuerza de arrastre por la fricción, más la fuerza de arrastre por la forma del objeto,
más la forma de arrastre, la fuerza de arrastre inducida que viene de la sustentación de mi objeto. Lo que les decía, realmente a mí lo que me interesa es obtener un coeficiente de arrastre general para todo el vehículo y lo usamos en nuestra ecuación de la fuerza de arrastre, ¿no? Realmente, las proporciones a veces no me interesan tanto y yo lo puedo usar de esta manera y es lo que me preocupa, ¿no? Uso mi coeficiente general para mis cálculos de diseño. Las características de los perfiles aerodinámicos pues son infinitas, ¿no? Al final de cuentas, una variación pequeña en una topología me va a dar un perfil alar diferente, con propiedades diferentes, pero se puede ir agrupando en familias. Realmente ya existen muchas bases de datos, tenemos muchas tablas, tenemos muchos gráficos, tenemos mucha documentación, donde ya tenemos reportadas las características de estos perfiles aerodinámicos. Ya es difícil que nosotros diseñemos un perfil aerodinámico que sea completamente innovador, ¿no? Eso no ocurre. Ya tenemos en realidad muchas formas, muchas familias ya definidas, ¿no? Por ejemplo, nosotros podemos ver esta gráfica. Esta gráfica de aquí nos va a dar propiedades muy importantes para una superficie aerodinámica. ¿Qué tenemos puntos de interés aquí? Obviamente, si nosotros estamos haciendo algún cálculo, lo que nos va a interesar son el coeficiente de sustentación y el coeficiente de arrastre, o en su defecto, la fuerza de sustentación sobre la fuerza de arrastre. Si se fijan, aquí tengo valor de coeficiente de sustentación, valor de coeficiente de arrastre, y aquí tengo el cociente, Esto es fuerza de arrastre sobre fuerza de sustentación. Es el cociente. ¿Contra quién me estoy graficando eso? Realmente para una aeronave, para un avión, lo que me interesa saber es contra el ángulo de ataque. Son los datos conocidos, ¿no? Desde aquí en este caso me están reportando, por ejemplo, desde -5 hasta 30 grados. Es decir, con un alfa de -5 hasta un alfa de 30 grados. Ahí es donde en todo ese rango me están reportando los coeficientes. ¿Y cómo se entra a estas tablas? Pues es muy sencillo, ¿no? Vamos a suponer que nuestra aeronave, nuestro objeto va volando con un ángulo de ataque de, no sé, ¿qué les gusta? Vamos a ponerlo de 2.5 grados, que sería aquí abajo en la tabla. Yo simplemente proyecto y aquí obtengo la intersección con estas gráficas, donde yo puedo ver que mi coeficiente de arrastre, pues es bajito, ¿no? El coeficiente de arrastre anda, pues, menor a 0.1. Mi coeficiente, esta es la gráfica del coeficiente de arrastre, aquí arriba lo pueden ver, y es esta. Voy a cambiar el color. Luego tengo yo mi coeficiente de sustentación, que aquí noten algo raro. Llega hasta aquí y luego cae. Ahorita vamos a ver qué es eso. Y aquí tenemos esto, ahorita lo vamos a ver, ¿no? Pero en este caso está por aquí, entonces mi coeficiente de sustentación, pues andará por aquí, ¿no? Que será 0.3, les gusta, no sé, algo por ahí, ¿no? Y mi coeficiente de fuerzas, pues anda por aquí en los 23 más o menos, ¿no? Y estos son los datos que vamos a obtener de esta tabla. Realmente nos va a interesar este valor de punto de desplome, nos va a interesar muchísimo más adelante, vamos a ver por qué. Pero aquí obtuvimos ya el coeficiente de arrastre y el coeficiente de sustentación. Ahora, ¿esto sirve para cualquier superficie aerodinámica? No, tenemos que tener la tabla indicada para la superficie adecuada. No son universales. Esta tabla solo le sirve para un perfil a estudiar. National Advisory Committee for Aeronautics, la NACA, ya ha determinado una forma de codificar los perfiles. Los códigos, por ejemplo, tienen esta forma. La tabla que vimos anterior es una gráfica para un perfil NACA 2409. Si ustedes van a internet y consultan este perfil, les va a decir más o menos cómo es el perfil, cuánto tiene de cuerda,
bueno, la envergadura pues es a cuestión del diseño, qué distancia tiene en los puntos importantes, dónde está el centroide, en fin, ¿no? Les va a dar varias características que nos permiten ahora sí ir a la tabla que vimos anteriormente y resolver para nuestro coeficiente de arrastre, nuestro coeficiente de sustentación, en función de nuestro ángulo de ataque. Esta tabla, sí, adelante. Pues, mira, ahorita yo te puedo decir para este perfil, para un ángulo de ataque de 10 grados, te puedo dar los dos valores en cuánto te gustó. Aquí tengo 0.05 y acá tengo 0.08. ¿Qué tan rápido fue eso? Si yo meto el perfil a un CFD, ¿qué te gusta que se aviente un par de horas? Sí, bueno, hay que tomar en cuenta que estos son para perfiles ya muy definidos, ¿no? Habrá combinaciones que definitivamente no están registradas, que no tienen este código y ni modo, ¿eh? Hay que meterlas a un CFD. Ahora, ¿qué ocurre con perfiles compuestos? Las palas de los aerogeneradores, por ejemplo, tienen 3 secciones con 3 perfiles diferentes. La punta para tener la mayor, en este caso lo que queremos generar es arrastre para poder hacer girar el rotor, la parte media para tener mayor resistencia y la base, el núcleo, para tener pues la mayor fuerza posible en la unión a la turbina, ¿no? Pues es una figura compuesta. Esta no vas a sacar los valores de un gráfico de la National Advisory Committee for Aeronautics. Ni modo, eso es CFD a fuerzas. Y se tarde o no se tarde, ¿eh? Si aquí el análisis se lleva una semana, pues es la única herramienta que vamos a tener para resolver. Hay veces que sí, definitivamente no tenemos opción y tenemos que recurrir a CFD. Y va a ser la mayoría de los casos, tristemente, ¿eh? Bueno. Aunque la sustentación es fundamental para las aeronaves, ya les comenté yo que no es exclusiva de las aeronaves. Tenemos también otros casos donde si nosotros usamos una superficie aerodinámica de cabeza, vamos a generar esta sustentación negativa, que les dije que se llama downforce. ¿Para qué es esto? ¿Para qué nos sirve? Es fundamental en los autos de carrera, ¿no? Lo que estamos haciendo nosotros es generar un empuje aerodinámico hacia abajo, hacia el suelo. Si tenemos aquí superficies aerodinámicas al revés. Ya me salió bien feo el carro, pero bueno, vamos a suponer que esta es una superficie aerodinámica. Lo que estamos haciendo es empujar nuestro carro hacia abajo y esto hace que la fuerza de fricción en la superficie se incremente y esto nos permite, por ejemplo, tomar las curvas a mayor velocidad. ¿Se acuerdan que platicábamos? Nuestro carro se va a mantener en la pista siempre que la fuerza de fricción sea mayor a la fuerza centrípeta que se está generando para que el carro, cuando el carro intenta seguir su trayectoria recta por la ley de Newton. Mientras mayor sea esa fuerza de fricción para que el carro se deslice, mayor velocidad puedo tener yo en la curva. Y también para la parte de atrás, que es la zona motriz regularmente, mientras mayor sea la fuerza de fricción, es mayor el aprovechamiento que yo voy a tener en el motor de mi carro que se transmite a la superficie y que se traduce en una fuerza de propulsión de avance. Por lo tanto, tengo mayor desempeño. El efecto de estas superficies aerodinámicas de cabeza. Sin embargo, pues también tenemos que buscar minimizar el arrastre. Ya vimos ahí que sustentación y arrastre están relacionados. Tenemos que sí buscar la mayor sustentación, siempre minimizando el arrastre. ¿Qué ocurre en el auto de carreras? Vale. Uy, no me dejó. Yo creo que este video ya lo quitaron. No me va a dejar reproducirlo. Bueno, les debo el video. Déjenme lo localizo de nuevo.
El video lo que mostraba es cómo cuando aumentamos la fuerza de sustentación negativa, esta fuerza de downforce, lo que ocurre es que se maximiza, se genera más arrastre, y cuando se genera más arrastre, pues ya vimos que requerimos más potencia, y entonces perdemos el efecto que tenemos, y bla, 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 ¿no? Entonces tenemos que la aerodinámica, cuando ustedes, si se dedican a estudiar aerodinámica, o el objetivo clave de la aerodinámica es minimizar el arrastre y maximizar la sustentación. Esto es lo que buscamos. Y para los aeronaves, para estos perfiles de la National Advisory Committee for Aeronautics, la razón de sustentación al ángulo de ataque es muy importante. Ahorita vamos a ver por qué. Vamos a ver otra gráfica de qué ocurre de la sustentación contra el ángulo de ataque. Hasta la gráfica. Aquí está la gráfica. Esta gráfica nos da una relación de coeficiente. Caramba. Nos da una relación de sustentación, de coeficiente de sustentación contra el coeficiente de arrastre. Y lo tenemos contra el ángulo de ataque. Para un perfil NACA 6401-212 a un Reynolds de 7/10⁵. Estos son los datos que me dan, ¿no? Aquí lo que les comentaba hace rato. Vean cómo mi coeficiente va subiendo, mi relación de coeficiente de sustentación contra arrastre va subiendo, va subiendo, va subiendo, va subiendo, va subiendo, va subiendo, hasta un punto que se llama punto de pérdida de sustentación, y esto cae. Y cae de una manera drástica. Este punto de pérdida de sustentación, cuando una aeronave lo alcanza, se va a caer. ¿Sí o sí? Cuando llegamos aquí, la fuerza de sustentación va a ser mucho menor. No voy a poner el peso de la aeronave, aunque no es el único factor, al peso de la aeronave. Por lo tanto, la fuerza de sustentación no es la necesaria para mantener a la aeronave en vuelo. Y el avión se cae. Punto de pérdida se llama en español, punto de pérdida de sustentación. Nunca se debe llegar a ese punto. Jamás. ¿Por qué? ¿Qué pasa si llegamos a ese punto? Bueno, vamos a verlo con un video de una aeronave. Este es un video real que ocurrió en Afganistán hace ya un par de años. Hace un par de años ocurrió. Esto fue grabado por unos contratistas de gobierno, donde ellos ven a una aeronave despegando. Ahí la podemos ver en la derecha de la pantalla. Y la aeronave va despegando. Y de repente, si se fijan, la aeronave se detiene. Llegó al punto de pérdida de sustentación y adiós aeronave. La aeronave entró en pérdida y se estrelló. Ahorita les voy a explicar por qué ocurrió esto. No me acuerdo si las tengo en las otras diapositivas. Nada más déjenme ver en qué acaba este video. Digo, esto pasa una vez cada mucho tiempo y regularmente se debe a errores humanos. Es lo más común. Este caso fue un error humano. Ahorita les voy a decir dónde estuvo el error. Pero bueno, esto es el por qué nunca se debe llegar a ese punto de pérdida de sustentación. Déjenme ver si tengo la explicación en la siguiente diapositiva o si les explico aquí. No. Ok. Bueno, ¿qué ocurrió con esta aeronave? Esta aeronave la cargaron, vamos a dibujar el fuselaje, la cargaron y la calcularon para llevar la carga útil en esta posición. Entonces vamos a suponer que su centro de masa pues estaba por aquí, ¿no? Tiene su tren de aterrizaje. La aeronave empieza a tomar pista para despegar. La voy a poner aquí en chiquito. Empieza a tomar pista para despegar. Y cuando va despegando, pues lo que hace es cambiar su ángulo de ataque, ¿no? Si empezamos con un ángulo de ataque que está cercano a cero, cambia el ángulo de ataque para empezar a elevarse. Estos ángulos de ataque, la velocidad, la posición de la carga, se calculan súper bien antes de cualquier operación. Aquí los
los monitos dijeron, amarramos aquí la carga, tu peso es de tanto, está ubicada en tal sector del avión, y aquí tú vas a despegar, y vas a despegar con un ángulo de ataque de, no, vamos a decir 10 grados. No son Celsius, perdón. De 10 grados, vas a despegar. Esta aeronave lo que pasó es que las eslingas que estaban sujetando la carga se rompieron. Cuando se rompieron, la carga se fue a la parte de atrás, deslizó, cambió completamente el centro de gravedad del avión. Con la carga de este lado, el avión pivotea. Cuando pivotea, el ángulo de ataque varió drásticamente. Y el avión que iba a tener un ángulo de ataque, no sé, vamos a decir, por aquí, para poder despegar, llegó a quizá acá. Entró en su pérdida de sustentación y ya no hay manera de rescatarlo. El avión se desploma completamente. Entonces, estas gráficas son súper importantes y ahí tenemos nosotros la relación entre el coeficiente de sustentación y el coeficiente de arrastre que nos ocasionan esta pérdida de sustentación. ¿Sí? Adelante. No, depende mucho de la habilidad del piloto y la magnitud de la carga que trae. Hay muchos factores, ¿eh? En este caso, la carga sí fue suficiente para dar el jalón al avión y sacarlo del ángulo de ataque adecuado y tener esa presentación. Pero un piloto que tenga cierta habilidad, a lo mejor todavía alcanza con superficies aerodinámicas a bajar la nariz. Al bajar la nariz de golpe, de alguna manera, podemos volver a retomar ese ángulo de ataque. Aquí el problema que vamos a tener es que si la carga viene suelta, se va a mover hacia adelante y va a ser difícil que lo controlemos, ¿no? Pero no necesariamente lo podemos, es sinónimo de que esto se va a estrellar. Y aparte, bueno, digo, son casos muy, muy contados que ocurre esto, ¿no? No es tan común como que para que ocurra constantemente. Regularmente los aviones fallan por otras causas que no tienen que ver con esas pérdidas de sustentación de otra manera. Hablando de cosas escabrosas, se me olvidó platicarles sobre qué pasa cuando un avión se mete a la estela de otro avión que iba aterrizando, cuando estábamos viendo esa parte de los vórtices. Ahí ya los platiqué, me acordé ahorita. ¿Se acuerdan ustedes de quién era Juan Camilo Muriño? A lo mejor estaban muy chavitos, pero no tiene tampoco tanto tiempo. Hace ya varios años, él venía volando en un avión pequeñito, en un jet comercial privado, y se estrelló en la Ciudad de México, en pleno Reforma, cuando iba a aterrizar. No sé si recuerdan esa historia, que cayó el avión sobre carros, hizo ahí un destrozo, que pudo haber sido a mayores. El avión de Muriño se cayó precisamente porque el piloto que venía en ese avión era un piloto novato que no supo medir la distancia que tenía contra un avión grande que había aterrizado antes. No me acuerdo qué avión era, la verdad, pero no le dio la distancia adecuada. Entonces, cuando el avión, en un tiempo despejado, sin ver vórtices, sin ver nada, el avión de delante llega, aterriza en Ciudad de México, ya en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez, y la aeronave de Muriño se mete en la estela turbulenta, pierde sustentación, él la pierde, no la perdió por cambiar el ángulo de ataque, sino la perdió porque se metió al vórtice, perdió la laminaridad del flujo, se metió a la zona de turbulencia, pierde sustentación por esto, el capitán de la aeronave no alcanza a recuperarlo y se estrella el avión. Y ejemplos como estos hay muchos, ¿eh? Hace poquito en Durango me parece que también tuvimos un accidente de un avión de Aeroméxico y yo estoy casi seguro que también fue por algo similar, fue alguna vórtices naturales que se generaron que nos hicieron perder esta sustentación y el avión se cayó. Afortunadamente no hubo consecuencias muy graves en el caso de Durango, pero en la aeronave que me parece que era un Learjet en el que se cayó, fue un avioncito chiquititito comparado contra un 7, no me acuerdo si fue un Airbus el que aterrizó antes, un 320 o era un avión grande, un 747, y pues adiós, se cayó la aeronave de Muriño. Por ahí también pueden investigar sobre él, por ahí, ¿no? Bueno, cuando vamos a mayor velocidad, vamos a tener una mayor sustentación.
O sea, a nosotros nos convendría movernos rápido para tener estas fuerzas de sustentación lo mayor posible. Mientras más fuerzas de sustentación, más carga podríamos llevar en nuestra aeronave, ¿no? Más pesado podría ser el avión. Pero pues no podemos mantenernos siempre a una velocidad muy alta para maximizar la sustentación, porque eso implica mucho gasto de combustible. Imagínense un avión que quiere mantener una fuerza de sustentación muy alta, que se tenga que mover muy rápido, pues va a tener que tener un tanque de combustible muy grande para poder moverse. Y de nuevo volvemos a entrar a ese ciclo de que si mejoro esto, empeoro esto otro. Y tenemos ese problema, ¿no? ¿Qué hacemos con las aeronaves? ¿Qué hacemos con los aviones? ¿Cómo maximizamos la sustentación sin tener que mantener una velocidad muy alta, sobre todo en situaciones críticas como despegue o aterrizaje? Necesitamos ángulos de ataque altos. Cuando estamos aterrizando o cuando estamos despegando, los ángulos de ataque son altos. Cuando vamos volando, pues vamos así, ¿no? En esta posición vamos casi horizontales, con ángulos de ataque. Bueno, no, en realidad no son ceros, pero pueden ser cercanos a ceros. Cuando estamos despegando, cuando estamos aterrizando, el ángulo de ataque es mucho mayor. Necesitamos nosotros maximizar la sustentación en estos casos. Y aparte vamos a baja velocidad, porque estamos despegando. El avión todavía no alcanza velocidad crucero. Una velocidad de despegue pues rondará de los 200 a los 300 kilómetros por hora, 400. Cuando ya una velocidad crucero pues es de 800 kilómetros por hora. Tenemos que mejorar la sustentación, maximizar la sustentación a baja velocidad, a altos ángulos de ataque y evitar que se pierda, que lleguemos a este punto de sustentación. ¿Qué hacemos entonces? Pues analizando nuestra ecuación, podemos ver que hay otro factor que podemos modificar. Y lo otro que podemos modificar aquí es la forma de la superficie aerodinámica. Si la velocidad no la podemos cambiar, porque estamos despegando o estamos aterrizando, lo que nos queda es modificar las superficies aerodinámicas. Y es por eso que se crean las superficies de cambio de forma para un ala. Por ejemplo, en este caso tenemos exactamente la misma ala, pero tenemos una superficie aerodinámica que se llama flat, que en este caso están extendidos para el despegue, y acá están retraídos para velocidad crucero en esta aeronave. ¿Y cuáles son los flats? Tenemos esta superficie aerodinámica que tenemos acá, que acá está, si se fijan, escondida. Aquí tenemos un perfil de ala constante y acá estamos incrementando la cuerda, si se dan cuenta. Desde aquí hasta aquí, la cuerda es mayor que desde aquí hasta acá. Y no solo modificamos la cuerda, porque al final de cuentas, el flap, cuando sale, también nos da un poquito más de sustentación. Cambian de esta manera. Y así nosotros tenemos estas superficies cuando está este flap dentro de la aeronave, pues queda por aquí así escondido, y cuando sale, queda por fuera. Y así modificamos en tiempo real las superficies aerodinámicas para obtener más sustentación. Cuando hacemos esto, cuando modificamos las superficies de sustentación, por ejemplo, cuando extraemos los flaps, podemos lograr 3.5 veces la fuerza de sustentación. Obviamente, depende de la aeronave, depende del diseño, depende de muchas cosas, ¿no? Pero sí podemos subir, imagínense, 3.5 veces la superficie de sustentación. Y aquí lo vamos a ver, es drástico el cambio que tenemos, ¿no? Para un ángulo de ataque que ya vimos cómo están esas tablas, nuestro coeficiente de sustentación va a ser, para un flap que le llamamos, para una superficie aerodinámica limpia, es decir, en vuelo crucero, aquí tenemos, vamos a ver cuál es el máximo coeficiente de sustentación de 1.25. Cuando tenemos un flap con una ranura, tenemos 2.67. Y cuando tenemos un flap con doble ranura, la podemos ampliar hasta 3.48. La misma superficie aerodinámica. Pero esto no viene de gratis. Definitivamente no viene de gratis. Y, como ya les decía, se relaciona el coeficiente de sustentación con el coeficiente de arrastre. Y aquí lo vemos muy claramente. Si queremos maximizar el coeficiente de sustentación, desgraciadamente vamos a
maxificar el coeficiente de arrastre. A mayor sustentación, mayor arrastre inducido. Y esto es de cajón. A menor sustentación, menor arrastre inducido. Por eso se deben de modificar las superficies. ¿Qué hago yo? Voy despegando, voy aterrizando, la velocidad es baja, no tengo todavía una velocidad crucero, voy a bajas velocidades todavía. Realmente lo que me importa es tener una fuerza de sustentación alta. No me interesa, no me interesa maximizar todavía, minimizar el arrastre. Saco mis flaps, maximizo sustentación, maximizo arrastre. Pero llega un punto cuando ya el avión está a una altitud promedio, cuando terminó el ascenso, donde ya me interesa entonces a mí minimizar mi sustentación, porque ya yo voy a una velocidad más alta, ya subí mi velocidad, ya voy a 600 kilómetros por hora, 700, ya tengo sustentación por velocidad. ¿Qué me interesa ahora? Pues minimizar mi arrastre. Minimizo mi arrastre para no gastar combustible a lo tonto, para que todo mi combustible se vaya únicamente en mantener la velocidad. Pues cierro los flaps y minimizo mi sustentación por forma, sí, pero también minimizo mi arrastre. Y a final de cuentas, como mi fuerza de sustentación está en función de la velocidad, mientras yo mantenga esta velocidad alta, mi fuerza de sustentación va a ser equivalente a la que requería para el despegue y la suficiente para contrarrestar el peso de mi aeronave. Se complica todo, ¿no? Y la idea siempre es encontrar el equilibrio entre todos estos factores. Bueno, la velocidad, ya vimos ahorita, es factor importantísimo para determinar el valor de la fuerza de elevación, y es lo que les platicaba en este momento, ¿no? Dependiendo del peso de las aeronaves, vamos a calcular nosotros la velocidad de arrastre. Ok, vamos a despegue, ya me acordé dónde vamos con esto. Cuando vamos a despegar, tampoco es que me subo al avión y le doy toda la marcha y vámonos, despegue el avión, ¿no? Nosotros tenemos que calcular cuál es el valor de velocidad mínimo que requiero para que la aeronave se pueda elevar. Ya vimos que tenemos ahí los flaps, ya vimos que tenemos un montón de cosas que nos ayudan. Sin embargo, cada aeronave me va a pedir estos valores de velocidad mínimos para el despegue, así como con su ángulo de ataque. Dependiendo del peso y de la forma de la aeronave, nosotros podemos calcular, si hacemos la igualdad de la fuerza de sustentación contra el peso, pues si yo quiero despegar una figura cualquiera o moverla hacia arriba, tengo que hacer que la fuerza de sustentación sea mayor al peso de la aeronave. Si la quiero mantener a una altitud, pues ahí tienen que andar más o menos por lo mismo, ¿no? Si yo de aquí de esta ecuación despejo velocidad, lo que obtengo es eso. Y esta es la velocidad mínima necesaria para poder despegar. Tengo involucrado el peso de la aeronave y tengo este coeficiente de aquí, que es el coeficiente de sustentación máximo que la aeronave puede tener, ya con los flaps extendidos, con todas las superficies de sustentación, dando el máximo de fuerza de sustentación. Si se fijan, aquí hay una cosa bien interesante. Tenemos involucrada la densidad. Y la densidad aquí, no sé si viene más adelante, pero si no lo repetimos, es muy importante porque recuerden que la densidad del aire no es lo mismo si esto es a nivel del mar. Nivel del mar, no sé, vamos a poner 2 kilómetros. No, la altitud de Querétaro, ¿no? Que son, no me acuerdo qué altitud es el aeropuerto, creo que está alrededor de los 1800 metros sobre el nivel del mar. La densidad del aire acá abajo y la densidad del aire acá arriba no son iguales. Entonces, la velocidad mínima de despegue de una aeronave que salió de Acapulco y que viene a Querétaro, carga combustible y va a seguir rumbo a Toluca, que ya tiene una altitud de creo que 2300, no va a ser la misma. Va a variar y yo voy a tener que calcular de nuevo qué velocidad mínima de despegue requiero en Querétaro, que va a ser diferente a la que requiero en Acapulco, teniendo obviamente la misma carga, ¿no? de combustible y sin cambiar.
Y esto nos está complicando más factores aeronáuticos, más factores que tienen mucho que ver con la operación de las aeronaves. Vamos a ver un ejemplo. Un avión comercial tiene una masa total de 70,000 kilogramos y un área de planta de ala de 150 metros cuadrados. Este es el dato A que vamos a meter en nuestra ecuación. Nos dice que puede alcanzar una velocidad de crucero de 558 kilómetros por hora a una altitud de crucero de 1,200 metros. Tenemos la densidad del aire de 0.312 kilómetros por metro cúbico. El avión tiene flaps de doble ranura, ya los vimos por ahí ahorita, para su uso de despeje y aterrizaje. Vuela con los flaps atraídos, obviamente. Ya vimos que cuando estamos volando nos interesa minimizar el arrastre, porque la fuerza de sustentación ahora viene de la velocidad, no viene de la forma. Y nos dice que podemos poner ahí características de sustentación y arrastre que se pueden aproximar mediante un perfil NACA 23012. Esos son los datos que tenemos aquí en nuestro problema. Y en el ejemplo nos pide velocidad mínima de seguridad para despegue y aterrizaje con y sin flaps extendidos. El ángulo de ataque para volar estacionariamente a una altitud de crucero, ahorita explicamos esto, y la potencia que requiere el motor para poder tener suficiente empuje y superar el arrastre de las alas. Entonces, prácticamente vamos a diseñar un avión. Vamos a ver qué operaciones de despegue va a tener, con qué ángulo de ataque va a volar y qué tipo de motores requiere. Es lo que vamos a determinar de nuestra aeronave. Velocidad mínima. Primero necesitamos el peso del avión. El problema nos da la masa. Y recuerden que masa no es igual a peso. Multiplicamos por la gravedad. La masa es una cantidad escalar. La multiplicamos por un campo de aceleración gravitacional y obtenemos el peso de nuestra aeronave. Yo creo que vamos a acabar este ejemplo y, este ejercicio, este paréntesis, el paréntesis A, y los demás los dejamos para la siguiente clase para dejarlos descansar un poquito. Vamos a calcular la velocidad en metros por segundo. Por comodidad, nos dice que la aeronave se mueve a 558 kilómetros por hora, que es el equivalente a 155 metros por segundo. El problema nos describe una situación con flaps y una situación sin flaps. Por lo tanto, vamos a calcular dos velocidades mínimas de despegue. Vamos a usar la ecuación de velocidad mínima que ya habíamos visto y vamos a tomar ahorita una densidad del aire a nivel del mar, a nivel del suelo, ¿verdad? Pero es a nivel del mar de 1.2 kilogramos sobre metro cúbico. Vamos a suponer que nuestro avión esté despegando de Acapulco. ¿Ok? Bueno. Vamos a obtener los coeficientes de sustentación máximos que puede tener la aeronave. Consultamos nuestras tablas para un perfil, nuestras gráficas para un perfil NACA 23012, que es la que tenemos acá, y el valor máximo para una aeronave con doble ranura es este. Este es el coeficiente de sustentación máximo que vamos a usar en nuestra ecuación. Bueno, ya con el coeficiente de sustentación máximo que sacamos de la... necesitamos sacar los dos, si es verdad, porque uno es con flaps y el otro es sin flap. Entonces, uno va a ser este, sin flap, y el otro, flap, doble ranura. Obtenemos los dos valores, ¿no? Máximo y mínimo. Flap, flap, flap. Entonces, en nuestra ecuación sustituimos primero el valor sin flaps, el valor limpio, y obtengo una velocidad de 70.9 metros sobre segundo. Y después, con el flap doble ranura, yo obtengo una velocidad de 46.8 metros sobre segundo. Estas son las velocidades que debe tener nuestra aeronave para generar suficiente sustentación para vencer el peso que tiene nuestra aeronave. Si el avión no llega a esas velocidades, no hay manera de generar suficiente carga de sustentación. Déjenme ver si tengo la conversión a kilómetros por hora. Creo que no, pero bueno. Vamos a
a mantenernos alejados de la zona de pérdida. Recuerden, ahorita fue la velocidad mínima y necesaria, ¿no? Si queremos mantenernos alejados de esa zona de pérdida de sustentación, metemos un factor de seguridad de 1.2, que no es nada más que multiplicar la velocidad que obtuvimos por el factor, la velocidad que obtuvimos por el factor de seguridad. Entonces obtengo para sin flaps una velocidad de 306 kilómetros por hora. Es la velocidad mínima que tengo que tener para despegar sin flaps. Y con los flaps, mismo factor de seguridad 1.2, la velocidad que ya había calculado, la convierto a kilómetros por hora, y si se fijan, solo requiero 202 kilómetros por hora. Son 100 kilómetros por hora menos. ¿Cómo nos afecta esto? Longitud de pista, por ejemplo. La longitud de pista es lo suficiente para que yo alcance 306 kilómetros por hora. ¿Qué tal si no? ¿Qué tal si la longitud de pista no alcanzo yo a tomar esta velocidad? Nunca voy a poder despejar de ahí sin flaps. Si se dañaron los flaps del avión ahí, imposible que despegue, hay que repararlos. En cambio, con 202 kilómetros por hora, pues la pista puede ser un poco más corta. La velocidad, si voy acelerando y esta es la pista, vamos a suponer que aquí alcancé 300 kilómetros por hora, pero los 200 kilómetros por hora los alcancé acá. Entonces me da perfecto tiempo de llegar y despegar. A diferencia de acá, que a lo mejor ya estoy muy justo y cualquier cosa y se me acabó la pista. Por ahí, de ahí de hecho es la importancia de tener una velocidad mínima de despegue. Y bueno, vamos a dejarle ahí. Continuamos con el ejemplo la próxima clase y pues terminamos este tema de sustentación para ver un poquito lo de aeronáutica. Muchas gracias, jóvenes. Nos vemos el jueves. Que tengan buena semana y los dejo descansar un ratito. ¿Sí? Sí. Adelante. Para este tipo de temas